El temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conducen a uno al borde de mundos terribles de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte llega. También la teme por la carga económica que puede representar. Se ha demostrado que la gente puede enfermar por sugestión. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión o ser creado por un individuo en su propia mente. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Los síntomas del temor a la enfermedad son autosugestión, el hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y esperar encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades, el hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás, considerándolas como algo que tiene valor terapéutico, hablar a otros de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad, experimentar con dietas y ejercicios físicos sistemas de reducción de peso sin guía profesional, probar remedios caseros, medicamentos patentados y remedios de charlatanes. Hipocondría, el hábito de hablar de la enfermedad. Nada que se venda en botellas puede curar este estado. Se produce como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación se logra solo mediante un pensamiento positivo. Se dice que la hipocondría produce tanto daño como la enfermedad que se teme tener. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. Susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, etc., en lugar de buscar y eliminar la causa. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso del hipocondríaco, que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, del hospital, etc. Este tipo de persona pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos del entierro, etc. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por una de ellas, así como el de leer los textos de los anuncios de medicamentos patentados, son aspectos del temor a la enfermedad. El temor a la pérdida del amor. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentra en manos de rivales. Los síntomas más característicos del temor a la pérdida del amor son celos. El hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable ni motivos suficientes. El hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno.
descubrir imperfecciones. El hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas a la menor provocación o sin causa que lo justifique. Juego. El hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada en la creencia de que el amor se puede comprar. El temor a la vejez. En conjunto, este temor surge de dos fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común, surge de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre, y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que la gente envejece, contribuye asimismo a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual. La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad, tanto física como económica. Los síntomas más comunes del temor a la vejez son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental, hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo, al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar parecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. El temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores del miedo asociados con el pensamiento de la muerte. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca del ¿de dónde y hacia dónde? ¿De dónde procedo y hacia dónde voy? El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. La posibilidad de descender al infierno parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo, y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Han disipado los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. El mundo entero está compuesto de energía y materia. En la física elemental, aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. Si la muerte no es simple cambio o una transición, en tal caso, nada existe después de ella.
excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Los síntomas generales del temor a la muerte son la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada, en muy raras ocasiones, dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza, cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. En otros casos, el temor a la muerte es causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. La preocupación. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso, se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que se puede controlar. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Elimine el temor a la pobreza adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimina el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad, adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domina el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él, y con eso también destruye sus posibilidades. El desastre del pensamiento negativo. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de retrocesos destructivos. En primer lugar, y quizás esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su empresa en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito. Para conseguirlo, debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y, por encima de todo, alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio, también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal,
de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos. Usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea, o bien puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo para que su vida se encuentre sometida y, por lo tanto, a merced de las circunstancias que arrojarán de un lado a otro como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. Además de los 6 temores básicos, hay otro mal del que la gente suele sufrir. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra este mal. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca se protege. Los que tienen éxito en cualquier actividad prepararán sus mentes para resistirse a este mal. Tenga en cuenta que este 7º mal básico es mucho más difícil de dominar, porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia. Además es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes, tantas como experiencias humanas existen. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Reconozca que usted es, por naturaleza, susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos, e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Reconozca que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que, en consecuencia, resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de cualquier forma. Limpie su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Para ayudar a quienes deseen verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Escúchelas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. Cuestionario de autoanálisis. Suele quejarse de sentirse mal. En tal caso, ¿cuál es la causa? Encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación. Comete con frecuencia errores en su trabajo. De ser así, ¿por qué? ¿Se muestra usted sarcástico y ofensivo en su conversación? Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona. Y si lo hace, ¿cuál es la causa? Sufre con frecuencia de indigestión. En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro? ¿Le gusta el trabajo que hace? Si no es así, ¿por qué? Suele compadecerse de sí mismo. En tal caso, ¿por qué? Siente envidia de aquellos que sobresalen por encima de usted. ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿A pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? A medida que los años transcurren, ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? ¿Aprende algo valioso de los errores que comete? ¿Permite que algún pariente o conocido le preocupe? En tal caso, ¿por qué? Se encuentra a veces en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento. ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? ¿Tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar? ¿Recurre al licor, a los narcóticos o a los cigarrillos para tranquilizar los nervios? En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar?
Tiene un gran propósito definido. ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los 6 temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Dispone de un método para protegerse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente sea positiva? ¿Qué es lo que más valora, sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás aún en contra de su propio juicio? Puede citar 3 de sus debilidades más nocivas. ¿Qué hace para corregirlas? ¿Anima a otras personas a que le expongan sus preocupaciones por simpatía? Por regla general, ¿tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás? ¿Qué hábitos de las demás personas son los que más le molestan? ¿Se forma sus propias opiniones o se deja influir por otras personas? ¿Ha aprendido a crear un estado mental con el cual protegerse contra todas las influencias descorazonadoras? ¿La ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza? ¿Sería posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea en realidad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? ¿Según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es nocivo? ¿Sus asociados íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a su ocupación, dormir, jugar y relajarse, adquirir conocimientos útiles, desaprovechar el tiempo? Entre sus conocidos, ¿quién de ellos le estimula más, le previene más, le desanima más? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, ¿lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones? ¿Qué es lo que más desea por encima de todo lo demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a eso? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia? En tal caso, ¿por qué? ¿Suele terminar todo aquello que empieza? ¿Se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales, grados académicos o riqueza de otras personas? ¿Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted? ¿Valora a las personas por su estatus social o financiero? ¿Quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas estas preguntas? Al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar respuesta a todas las preguntas de la lista. Si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas. Estudie las preguntas con sumo cuidado. Vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas preguntas. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quienes le conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará asombrosa. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa: sus pensamientos. Esta prerrogativa divina es el único medio del que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deje que sea en relación a las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y utilícela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. Para ese propósito se le dio la fuerza de voluntad. Hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas Alva Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana, porque, dijeron, nunca antes nadie ha producido una máquina igual. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer.
Y ese conocimiento fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Personas de mentalidad dubitativa se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil, toscamente fabricado, en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que aquel artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó: «Llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor». Y lo hizo. El método más práctico de todos para controlarla propiamente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido, apoyado por un plan concreto. Estudie todo lo que pueda sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente, que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos. Sin la existencia de ese control, el éxito no es posible. 55 excusas famosas del viejo sí. Las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico común. Conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que consideran que son toda clase de justificaciones para explicar su propia falta de logros. Un analista del carácter compiló una lista de las excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. Escuche y recuerde que la filosofía presentada en este audiolibro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleta. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir un trabajo, si gozara de buena salud, si dispusiera de tiempo, si los tiempos fueran mejores, si otras personas me comprendieran, si las condiciones que me rodean fueran diferentes, si pudiera volver a vivir mi vida, si no tuviera miedo de lo que ellos dicen, si me hubieran dado una oportunidad, si ahora tuviera una oportunidad, si otras personas no lo hubieran conseguido por mí, si no sucediera nada que me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quisiera, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a la gente adecuada, si tuviera el talento que algunas personas tienen, si me atreviera a imponerme, si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, si la gente no me pusiera nervioso, si no tuviera que mantener la casa y cuidar a los hijos, si pudiera ahorrar algún dinero, si el jefe me apreciara, si contara con alguien que me ayudara, si mi familia me comprendiera, si viviera en una gran ciudad, si solo pudiera empezar, si fuera libre, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no fuera tan gordo, si mi talento fuera conocido, si pudiera abrirme paso, si pudiera librarme de deudas, si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si nadie se me opusiera, si no tuviera tantas preocupaciones, si pudiera casarme con la persona adecuada, si la gente no fuera tan insensible, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si no tuviera la suerte en contra, si hubiera nacido bajo otro signo, si no fuera cierto que lo que tiene que ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en una zona diferente, si no tuviera un pasado, si tuviera una empresa propia, si los demás me escucharan. Sí, sí, y este es el mayor de todos ellos. Si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás, pues sé que me ocurre algo que no está del todo bien, porque estaría donde debería estar si me hubiese pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas que las justificaran. Encontrar excusas para explicar el fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan viejo como el ser humano y fatal para el éxito. ¿Por qué la gente se aferra a sus mezquinas excusas? La respuesta es evidente. Defienden sus excusas porque ellos mismos las crean. Toda excusa es hija de la propia imaginación.
y está en la naturaleza del hombre defender lo que es producto del propio cerebro. Antes de terminar, quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si vacila antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud, el tiempo lo vencerá. Usted juega contra un contrincante que no tolera la indecisión. Es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido, pero esa excusa ha quedado obsoleta, porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que le abre la puerta a las cuantiosas riquezas de la vida. La llave maestra es intangible, pero muy poderosa. Otorga el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo por utilizarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. Ese precio es el fracaso. Si se la utiliza, en cambio, le espera una recompensa de enormes proporciones. Se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos a aquello que se le pide. La recompensa es digna de su esfuerzo. ¿Está dispuesto a empezar y convencerse? Si todos estamos relacionados, dijo el inmortal Emerson, debemos conocernos. Para terminar, permítame decirle, si todos estamos relacionados, nos hemos conocido a través de este audiolibro.